Espíritu Santo está en este lugar y agradecemos a Dios por este día en el nombre de Jesús. Agradecemos a la persona del Espíritu Santo que nos permita estar en la iglesia para poder compartir su palabra. Bueno, daros la bienvenida a todos. Soy el pastor Manuel de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando y estamos aquí para haceros bien en el nombre de Jesús. Estamos gozosos porque podemos estar esta mañana y todo el día poder estar en comunión con la persona tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, y para nosotros es una honra que Dios nos permita siempre poder compartir su palabra con su pueblo, para poder bendecirlo en el nombre de Jesús y hacer bien a esas vidas que lo necesitan. Sabemos que estamos en tiempos que son tiempos difíciles, pero también sabemos que nuestra confianza está puesta en Dios, y que cuando nuestra confianza está puesta en Dios, pues no hay nadie que pueda robarnos lo que Dios nos da, lo que Dios nos brinda, que son todas esas promesas que hacen que nosotros podamos seguir de pie en el medio de este mundo tan difícil. Amén. Y bueno, deciros que estamos aquí, estamos en la radio de la iglesia, donde la iglesia está ubicada somos de Madrid primeramente. La iglesia pues está ubicada en el barrio de Vallecas, en el distrito de Palomeras. La calle se llama Rafael San Narciso, número 17. Nuestros días de culto son martes, viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde. A las 7 de la tarde tienen las hermanas oración e intercesión, enseña a la gente a orar. Se ponen las hermanitas ahí, se ponen a interceder y a orar por las vidas en el nombre de Jesús. Y bueno, esta mañana el Señor ponía en mi espíritu poder venir a la iglesia y poder hacer nuestro programa, el maná de cada mañana. Como todos sabéis, cada mañana nosotros subimos un fragmento de la palabra del Señor, donde compartimos aquellos pensamientos que el Espíritu Santo pone en nosotros, y creemos que llega a las vidas, llega a las casas y llega a las familias. Pero aparte de eso, nosotros tenemos un programa llamado el maná de cada mañana, el cual lo volvemos a iniciar, y así esperamos ser de bendición para todos aquellos que nos escucháis y nos seguís. Dios os bendiga a todos los que nos seguís y apoyáis siempre este ministerio tan precioso llamado Jesús Sigue Restaurando. Y como estaba diciendo, el Espíritu Santo ponía una palabra en mi corazón para poder transmitirla a todos mis hermanos y a mis hermanas que nos están viendo. Me gustaría que pudieras compartir el vídeo para poder llegar a esas almas que necesitan en el nombre de Jesús, y sabemos y entendemos que el Señor tiene poder para poder hacer cualquier cosa. Luego estaremos orando por las peticiones. Recordar, vamos a predicar su palabra y luego oramos. Recordar que su palabra tiene suficientemente poder para hacer lo imposible posible. Cuando uno estudia y ve la Biblia, podemos ver que la palabra del Espíritu Santo es poderosa. Mirar, todo lo que nosotros vemos, la Biblia dice que lo visible y lo invisible fue creado para Él. La palabra del Señor nos enseña cómo todo lo que nosotros vemos, los mares, las montañas, la naturaleza, ¿no? Nosotros sabemos
quien le ha creado nuestro Señor. Ahora, todo fue creado por medio de su palabra. Quiere decir que Dios envió su palabra y que todo lo que nosotros vemos fue creado por medio de ella. Por eso es la importancia, hermanos, que nosotros tengamos un conocimiento de la palabra de Dios. Que nosotros podamos estar siempre buscando de su palabra, ya que en su palabra hay miles y miles de promesas que nosotros las podemos hacer nuestras. Cuando nosotros hacemos nuestras cada una de las promesas que hay en su palabra, no va a haber nadie que pueda robarte lo que Dios te ha dado. Todos nos hace falta ir aumentando nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo Jesús. Ahora, mi fe no viene por una emoción. Mi fe va a ir aumentándose siempre que yo vaya oyendo la palabra de Dios. Por eso es la importancia que tú puedas leer la Biblia, y cuando la leas, te voy a dar un consejo: léela en voz alta. A veces, cuando la leemos en voz baja, la leemos como para nosotros, y no quiero decir que eso esté mal, pero cuando tú la leas, léela mejor en voz alta, para que así tus oídos espirituales empiecen a escuchar lo que ese libro tan bonito, tan precioso, quiere decir a tu alma y quiere decir a tu corazón. Por eso estaba diciendo que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros hoy día, y no sé por qué voy a tocar este tema, pero yo no lo tenía, yo tenía otro tema que era sobre el Espíritu Santo, pero yo voy a tocar el tema que el Espíritu de Dios pone en mi corazón. Nosotros hoy día no le damos esa importancia a la palabra del Señor. Nosotros mayormente lo que queremos es una, como dice, que te distraigan. Bien, hay un gran peligro, y es que de los púlpitos está desapareciendo la palabra del Señor. Estamos sustituyéndola por métodos humanos, por testimonios, por danzas, por alabanzas. Hoy día, si tú invitas a un salmista, hermanos, y viene a cantarnos, te garantizo que la iglesia se puede llenar. Pero cuando tú invitas a un predicador, la gente, hermanos, no aguanta más de 10-15 minutos sentados en la silla, porque se aburren, se cansan de escuchar lo que Dios quiere decirnos, porque la Biblia es la guía del cristiano. La Biblia es el libro que Dios nos ha dejado, y que el Señor nos abra siempre por medio de su palabra. Tú no sabes cuántas personas murieron para que tú hoy tengas la palabra de Dios en tus manos. Hermanos, hay en países que no pueden ir con una Biblia en la mano. Hermanos, hay en países que les matan si van con una Biblia en la mano. Pero tú hoy tienes el privilegio de poder ir con la palabra de Dios, ¿dónde? En tus manos. Tú tienes
ese privilegio de poder tener la palabra de Dios en tus manos. Hay muchas personas que murieron, hermanos, para poder escribir la palabra de Dios. Y nosotros no le damos importancia, sino que tú date cuenta, cuando nosotros iniciamos un directo, iniciamos la radio, la gente lo que solo quiere es que ores por ellos y que le des una profecía. Y claro que yo creo en las profecías, claro que yo creo en los dones, pero la gente no quiere su palabra, porque algo que hace su palabra es ordenar mis sentimientos, ordenar mi vida, cambiar mis pensamientos, para que así podamos simplemente agradar a la persona tan maravillosa del Espíritu Santo. Por eso la gente no quiere la palabra, por eso la gente lo que quiere es un entretenimiento, porque la palabra de Dios lo que hace es confrontar mi vida, es leerme, descubrir cómo está mi corazón delante de Dios. Pero voy a decirte algo, si hay algo que te percepciona, es su palabra. Si hay algo que te va a llevar a conocer a Dios, es su palabra. Si hay algo que nos va a hacer libres, es el conocimiento de la verdad. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. ¿Veis? El conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la palabra, es lo que a ti y a mí nos hace libres. Por eso nosotros tenemos que leer, tenemos que escuadriñar, tenemos que estudiar lo que dice su palabra. Amén. No cambiarlas por filosofías, no cambiarlas por las cosas de este mundo, sino poder tener una comunión estrecha por medio de su palabra. Hermanos, la Biblia dice que Jesús, estando en el desierto, siendo tentado por Satanás, la Biblia dice esto, que el Señor, cuando Satanás le tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte que estos piedras en panes. Y ahora la Biblia nos enseña como Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿de qué? De la boca de Dios. ¿Veis? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay algo que va a alimentar tu alma y tu espíritu, es su palabra. Si alguien va a llenar los vacíos que hay de tu corazón, es su palabra. Y ahora su palabra es Jesús. No, escucha, si tú menosprecias la Biblia, estás menospreciando a Dios. Si tú dices que la Biblia no sirve para nada, estás menospreciando a Dios. Dice la Biblia que el verbo, la palabra, se hizo ¿qué? Se hizo carne. Ahora su palabra ha sido revelada a nuestro corazón. Y ahora Dios nos ha dado este manual del cristiano para que nosotros podamos caminar conforme a su palabra. Y la Biblia nos enseña: quien cumple su palabra, sus caminos son prosperados. Mi alma alaba al Cristo que vive y que liberta. La Biblia dice esto, que en el libro de Josué el Señor le dice: medita en este libro de día y de noche, y todo lo que tú emprendas será prosperado. ¿Cómo? Manuel, será prosperado. Y es que Dios prospera, Dios bendice, Dios abre puertas, Dios sana, Dios restaura, Dios
capacita y Dios provee a todos aquellos que obedecen y hacen su palabra. La Biblia dice: no tan solo seáis oidores de su palabra. Voy a volver a repetirlo para los curteros, voy a volver a repetirlo para los tibios, voy a volver a repetirlo para los fariseos, voy a volver a repetirlo para aquellos que no tienen vida de la persona del Espíritu Santo. Dios dice a su pueblo: y no tan solo seáis oidores de su palabra, porque hay muchas personas que oyen pero no practican lo que escuchan. Escúchame bien lo que voy a decir en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay personas que se saben la Biblia de pe a pa, hay personas que la recitan entera, y en el libro de Salmos capítulo 23 dice así: oh Jehová es mi pastor. En el libro de Salmos dice: no temeré mal alguno. En el libro de Hebreos, en el libro de Juan, así, y recitan toda la Biblia, pero no obedecen, no practican, no la hacen suya. Y Dios está harto de aquellas personas que oyen, Dios está harto de aquellas personas que escuchan, pero no practican lo que dice su palabra. Y escúchame bien lo que te voy a decir en el nombre de Jesús: tenemos que practicar lo que dice su palabra. Por eso la palabra de Dios dice que no puede haber odio en tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice que tú no te puedes ganar el dinero malamente. Por eso su palabra dice: mi alma alaba al Cristo que vive, que liberta. Por eso nadie quiere su palabra, porque su palabra dice que no puede haber odio en tu corazón. ¿En cuántas personas hay odio? ¿En cuántas personas que van a la iglesia levantan sus manos al cielo hay rencor, hay amargura? ¿En cuántos corazones de las personas que vienen a la iglesia hay falta de perdón? ¿Sabes por qué? Porque no practican lo que dice su palabra. Pero necesitamos el corte de su palabra. Necesitamos que su palabra venga y nos hiera y pueda sacar toda la escoria que hay dentro de mi corazón. ¿Cómo, Manuel? Sí, vengo a decirte algo. Dentro de tu corazón hay escoria, dentro de tu corazón hay cosas malas, que necesitamos su palabra para que la profundidad de su espada produce todo de dentro de mi corazón, y así Dios pueda quitarme todo lo que hay malo dentro de mí. La Biblia dice que Dios llama a Moisés, y cuando llama a Moisés, la Biblia dice que Dios le manda meter su mano dentro de su seno, quiere decir dentro de su corazón. Cuando le manda a sacarla hay lepra, pero la Biblia dice que su palabra es más cortante, ¿cómo? Que una espada de doble filo. Todos sabemos que cuando nos hacemos una herida y esa herida se infesta, necesitamos un corte. ¿Para qué? Para que salga la escoria, para que salga la miseria. Misericordia. ¿Sabes de dónde viene la palabra misericordia? Miseria y cordia. Cordia es de cardía, es corazón. La palabra misericordia es miseria que hay en nuestro corazón, hermanos. Y cordia es cardía, es corazón. Por eso necesitamos el corte de su palabra, para que toda la miseria que hay en mi corazón salga y podamos parecernos más a Jesús. Si yo ahora mismo, escucha en el nombre de Jesús, si yo ahora mismo me pusiera a orar aquí, y te lo garantizo, y no lo hago porque yo no soy de esas personas bufacabras. Si yo ahora me pusiera a orar, me pusiera a profetizar, me pusiera a decir: los bultos desaparecen, las piernas se estiran, los ojos que están torcidos se enderezan. Escúchame, se pusieran 1500 personas conectadas. Pero cuando uno predica su palabra y no quiere que Dios le transforme, se apartan, se quedan sordos. El pueblo de Dios, lamentablemente, lo que quiere es distracción y no quiere su palabra. Predica lo que hay en este rollo, le dice a Ezequiel. Le dice a Ezequiel: antes de predicar
de este rollo, cómetelo. Cómete la palabra. Pero, pastor, ¿por qué Dios está tan interesado que nosotros fundamentemos nuestra vida en la palabra de Dios? Voy a volver a repetirlo. ¿Por qué Dios está tan interesado en ti y en mí que nuestra casa esté fundamentada en Dios? Voy a decir algo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que hay dos hombres y que sus casas la edifican de diferentes maneras. Dice que el que no obedece sus mandamientos, su palabra, edifica su casa sobre la arena. Ahora, aquellos que obedecen la palabra de Dios edifican su casa sobre Cristo. La gente dice, no, yo edifico mi casa sobre Cristo. No, si no obedeces la palabra, si no obedeces lo que está escrito, tu casa no puede ser fundamentada sobre la roca. Y la Biblia dice, hermanos, que estas dos casas sufrieron tempestades y sufrieron vientos, que vino marea y vino problemas sobre ellas, pero dice que una se derribó y otra permaneció de pie. Lo que le hizo permanecer de pie es que su casa fue fundamentada ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Y es la importancia que Dios te quiere enseñar, que tú edifiques tu casa, edifiques tus hijos, edifiques tu familia. Ay, lo voy a decir, que edifiques tu economía sobre la palabra de Dios. Y ahora, cuando tu casa y tu familia están fundamentadas sobre los planes de Dios, hermanos, no hay demonio que pueda derribarte. Yo ayer, hermano, sufrí un golpe fuerte. Vino el diablo, ¡bumba! Y golpeó mi casa. Y golpeó mi vida. ¡Bum! El golpe no me lo puede quitar el Señor. Pero Dios me ha dado los fundamentos buenos para poder resistir cualquier tipo de problema. Por eso, a pesar de lo que pude vivir ayer y del día malo que pude tener ayer un instante, hoy estoy aquí pudiéndote predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque su palabra me dice que no hay justo desamparado y que no hay hijo de Dios que bendiga pan. Mi alma alaba. Su palabra a mí me dice que aunque yo ande en valles de sombra y muerte, mi corazón no temerá mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. ¿Veis? Su palabra a mí me dice que yo soy, en el medio de la circunstancia, yo soy más que un vencedor. Su palabra a mí me dice que yo todo lo puedo en Cristo, porque Él a mí me fortalece. Su palabra a mí me dice que Él está conmigo donde yo quiera que vaya. Su palabra dice que yo soy un redimido, que su palabra dice que en Cristo yo hallo la salvación. Su palabra dice que Él abre puertas donde están cerradas y que Él crea caminos donde no lo hay. Su palabra dice que Dios tiene la autoridad para entregarnos la lluvia tardía. Su palabra dice que no hay demonio que pueda con mi Dios. Su palabra dice, su palabra en tu vida te dará la victoria que tú estás buscando. Hay personas que buscan en lugares inadecuados. Hay personas que tienen que acudir a los psicólogos mientras que tienen su palabra. Su palabra a mí me dice que yo puedo dormir tranquilo. Su palabra dice que Él es mi sustento. Su palabra dice que las manos de Jehová no se ha cortado para salvar. Hay tantas y tantas promesas en su palabra que si tú hoy las hicieras tuyas, hermanos, el demonio no tiene parte ni suerte contigo. Aquellos que creen en la palabra del Señor.
aquellos que obedecen lo que Dios dice. Por eso es tan importante, hermanos, que en nuestras iglesias se predique su palabra. Por eso es tan importante que en nuestras casas haya una Biblia, hermanos, no para tenerla de amuleto, porque la Biblia no la puedes tener de amuleto. ¿Sabéis cuántas Biblias he regalado yo en la iglesia? Mi alma alaba al Cristo que vive y que liberta. Por lo menos 5 o 6 cajas. ¿Y sabes qué? No le veo a nadie venir con la Biblia en la mano. ¿Para qué quieres una Biblia? ¿Para qué quieres comprarte otra? Pastor, ¿te ha traído una caja de Biblia? Sí, dame una, pero ¿para qué quieres una si no lees la que tienes? Si ponemos la Biblia, hermanos, perdonadme que lo diga en el coche para que no me pare la policía. ¡Oh, Espíritu Santo! Si ponemos la Biblia, hermano, debajo de la almohada para no tener insomnio, para que no... ¡Ay, hermanos, que la Biblia no es un amuleto! Que la Biblia es palabra y palabra de Dios. Que la Biblia es lumbrera en nuestros caminos. Que la Biblia es nuestro alimento. Que si la Biblia estuviera en los colegios, ¡ay, aleluya! Que si la Biblia estuviera en los colegios, no había ideología de género. Si la Biblia estuviera en nuestros colegios, nadie podría dar falsas enseñanzas a nuestros hijos. Pero como a mí no me importa eso, ¿por qué? Porque en mi casa sí habita su palabra, porque en mi casa sí se practica su palabra, porque en mi casa sí estudiamos su palabra. Entonces, cuando mi hija va al colegio, mi hija tiene la defensa espiritual, porque vuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la arma que yo le he dado a mi hija? Su palabra. ¿Cuál es la arma que yo le he entregado a su hija? Mi palabra. Y su palabra, ahora cuando va y los demonios quieren meterle pensamientos a mis hijas y le dicen que un hombre y otro hombre pueden tener relaciones sexuales, que Dios reprenda al diablo, que Dios reprenda a los demonios, que Dios reprenda toda obra del diablo y toda enseñanza que quieren dar a nuestros niños. Ahora mi hija puede decirles, en el libro de Génesis dice la palabra de Dios, como decía mi Valentina. A mi Valentina dice, no, 2 mujeres pueden tener relaciones, pueden tener novia. Y mi hija le dijo, escúchame, la Biblia dice en el libro de Génesis, escúchame, que Dios creó a hombre y mujer, que Dios no creó a Susana y a Margarita para que pudieran tener, para que pudieran tener una relación. Dios no creó a Gustavo y a Antonio para que pudieran acostarse juntos, sino que Dios creó a hombre y a mujer. Por eso necesitamos tener el fundamento de la palabra en nuestra casa. Por eso yo puedo estar tranquilo que mi hija puede ir en cualquier lugar, porque le he dejado el legado más importante de la capa de la tierra. Tontorrón, tontorrona, ¿cuándo entenderás que tu hijo no necesita dinero? ¿Cuánto entenderás que a tu hijo, sí, pelea por dejarle buenos coches, pelea por dejarle buenas ropas, pero te has olvidado de lo más importante? No le estás dejando la herencia de la palabra, no le estás dejando la herencia de Cristo Jesús. Por eso estás viviendo equivocado. Veo a cristianos que no enseñan a sus hijos, veo a cristianos que no enseñan a sus hijos, veo a cristianos que le dan vapor, veo a cristianos que le ponen perdientes, veo a cristianos que le dan de fumar a sus hijos. ¡Ay! Eres de canda, estás perdiendo al niño y no te estás dando cuenta. Cuando el niño sea grande y quieras traerlo a la iglesia, no vas a poder. Cuando al niño quieras decirle no fumes porro a su papá, no vas a poder. ¿Y sabes qué? Le has perdido tú, no le has perdido nadie. Le has perdido tú, no le has perdido nadie. Porque no has puesto la palabra en su vida. Y me da igual quien se enfade, quien se enfade, y quien se vaya del directo, que se vaya. No enseñamos a nuestros hijos a estudiar la Biblia. Cómprale mejor al niño una Biblia. ¡Caramba! ¿Para qué le compras un vapor? ¿Para qué le compras un vapor? Le compras un vapor al niño y le pones un cigarro así en el coche. Mi hijo, el chulón,
El niño luego con 14 años endrogándose, con 16 metiéndose cocaína. No, no es así, pastor. Con 14 años enganchada a la cocaína, con 10 años probé la cocaína. ¿Sabes por qué? Y lo voy a decir. Aunque mi madre y aunque mi familia se mataba porque a mí no me faltara 5 euros, faltaba lo más importante en mi casa, que era su palabra. Y por no tener el conocimiento de su palabra, me perdí, hermanos, con 14 años enganchado a la droga, con 14 años empotrando los coches en las tiendas y llevándome las perfumerías y llevándome las cosas malas. Con 19 años, hermano, cogía a la gente, la metía en un cuarto y la torturaba y la maltrataba. Extorsionaba a todo el barrio. Era el malo del barrio. Porque no conocía su palabra, porque no tenía conocimiento de quién era Jesús. Pero cuando Jesús vino a mi vida, me di cuenta y comprendí y entendí que yo no tenía, que mis hijas no tenían que pasar por lo que yo pasé, y que mis hijas no tenían que estar pasando ni viviendo lo que yo viví, sino que había algo más importante que el dinero, que el oro y que la plata, que es su palabra. Y he entendido que las cosas materiales se van a quedar en esta tierra. Escúchame, cuando te mueras, porque te vas a morir igual que yo, las cosas se van a quedar aquí. Las cosas se van a quedar en este lugar. Pero su palabra te va a ayudar a subir al cielo. Su palabra te va a ayudar a subir al cielo. No dejéis de congregaros, ¡aleluya!, como otros tienen por costumbre. No creo en la iglesia, no creo en la Biblia, creo en Dios, pero no creo en la... ¡Ay, tontorrón, tontorrón! Te ha cogido el diablo, se ha metido en tu pensamiento y te ha hecho desvalorizar su palabra y su iglesia. No hay lugar mejor para un hijo de Dios, hermanos, que la iglesia. No hay entretenimiento mejor para un hijo de Dios que venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Hoy me he levantado a las 7:30, a las 8 de la mañana me he levantado en mi iglesia, me he levantado de mi casa, he cogido mi coche y ¿sabéis dónde estoy desde las 8 de la mañana? En mi iglesia, buscando a Dios. Me encanta, hermanos, estar en mi culto. Me encanta venir a mi iglesia cada tarde, cada mañana, cada noche y poder levantar las manos juntos con los santos y poder proclamar que somos el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra. Que la iglesia no es esto, hermano, que no es por donde tú me ves. No, Manuel, yo me congrego viéndote. Manuel, tú eres mi pastor. Nada de eso. Yo no soy tu pastor y el móvil no es una iglesia. Tenemos que entender y comprender que tenemos que poner los fundamentos de la Biblia. Y la Biblia dice: no dejaros de congregaros como otros tienen por costumbre, y honrar y amar a vuestros pastores, someteros a ellos. ¿Veis? Por eso nadie quiere su palabra, porque su palabra rompe las culturas. ¿Qué pasa, chacho? Hay el payo, primo. Hay el gitano, hay el chino, pero viene su palabra y derriba todo argumento que a ti a mí nos desapara. ¿Veis? ¿Veis? Lo que tú condenas, su palabra le perdona. ¡Aleluya! Lo que tú condenas, su palabra le perdona. Necesitamos su palabra. Es que necesitamos conocer su palabra. ¿Haces el esfuerzo por conocer a Dios? ¿Haces el esfuerzo de conocer a Dios? ¿Te has rendido delante de Dios? Que jamás falte el gobierno de su palabra. La Biblia dice que había un enfermo y que Dios envió su palabra. ¡Aleluya! Y eso que estoy sin almorzar, o estaremos orando por ti, que Dios ponga su mano y te sane en el nombre de Jesús.
Y ahora el centurión le dice: si tan solo mandas tu palabra, aleluya, si con que mandes tu palabra, mi siervo sanará. Su palabra. Su palabra. Y ahora su palabra llegó y le sanó. Su palabra dice, hermanos, que tenemos que honrar a Dios. Aleluya, Señor bendito, ¿por qué dices esto? No honramos a Dios. Su palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, y tus días te serán alargados. Su palabra dice: someteros a vuestros esposos. Su palabra dice: esposo, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, aun entregándose por ella misma. Su palabra nos encamina, nos direcciona para poder cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene conmigo. Su palabra nos pastorea. Su palabra nos pastorea. Su palabra me lleva a amar a mi hermano. A mi hermano que se sienta todos los días conmigo en la iglesia. Su palabra me enseña a amarle. Su palabra me enseña a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Por eso es la importancia de que tú y yo tengamos conocimiento de su palabra. Y quiera Dios que hoy el Señor nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Pídele a Dios sabiduría. Antes de leer la palabra te voy a dar un consejo: ora. Y cuando ores, dile al Señor: Señor, dame sabiduría para poder tener conocimiento de tu palabra. Y el Señor, al que pide sabiduría, Dios se la da. Yo estoy enamorado de la Biblia. Mirad, yo siempre he sido una persona de oración. Me pasaba las horas y las horas buscando a Dios. Pues ahora me gusta mucho la Biblia. Porque la palabra es tremenda. Hay quien dice: hermano, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Estaremos orando para que todas las pruebas salgan bien en el nombre de Jesús. Que todas las pruebas salgan bien en el nombre de Cristo. Y eso no es así. Eso no es así. Su palabra, cuando se administra, ella bendice conforme a la necesidad que hay en cada corazón. Hoy el Espíritu de Dios me ha dado una palabra para la iglesia. Y luego la vamos a predicar y será una maravilla. Luego las hermanas a las 7 de la tarde tienen oración e intercesión. Y hermanos, la palabra hace que vivamos unidos.
Yo tengo una Biblia por lo menos, cuando una Biblia que me dieron por lo menos 14 años. Y mirar, hubo un momento muy adverso en mi vida que no entendía lo que estaba pasando en mi familia. Hermanos, si había pensamientos de mí de suicidio. Y unos días antes me regalaron una Biblia. Cuando yo fui, hermanos, a mi casa, una tarde leí un texto que decían que los homicidios no suben al reino de los cielos. Hermano, eso puso temor a Dios en mi corazón. Y no hice aquello que estaba pensando. Me acuerdo cuando estaba en el mundo, no podía dormir. Y la ansiedad me comía, hermano, y cuando leía la palabra del Señor me daba paz y me daba calma. Y me iba a la playa, me iba de vacaciones y tenía que llevarme la Biblia. Me costaba mucho leer, porque cuando yo vine al Señor no sabía leer. Pero le pedí a Dios ayuda para que pudiera darme entendimiento, hermano, de su palabra. No para competir con los demás, sino para poder conocerle. No sabía ni leer ni escribir. Y hoy sé leer y escribir. Te amamos, Jesús. Te amamos. Por eso queremos llevarte a que empieces a estudiar su palabra. Que nos dejemos, hermanos, de los movimientos. Que hay muchos aprovechados, hermanos. Mirad, lo que a mí me hace distinguir a un falso profeta, a un falso maestro, es su palabra. Su palabra nos advierte de la apostasía que iba a haber. Y que hay muchos hermanos que se aprovechan de las necesidades de la gente, de la ignorancia de la gente. ¿Cómo yo puedo saber? Por medio de su palabra. Mirar, con esto ya termino. Voy a quitar esto de la luz, me está poniendo nervioso. Mirar, en el TikTok tenéis que tener mucho cuidado. TikTok y redes sociales. Porque, hermano, aquí todo el mundo predica. Todo el mundo enseña. Pero no todo el mundo enseña de la palabra de Dios. Lo que reconoce, hermanos, a un verdadero hombre de Dios son los frutos, no los dones, los frutos. No como Dios le usa, sino como Dios le respalda. En todo lo que emprende, Dios le tiene que respaldar. Y la Biblia dice que tenemos que cuidarnos de los falsos maestros y falsos profetas que en este tiempo se levantarán. Y hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros que se meten por aquí y por la ignorancia de la gente, hermano, les engañan. Hay quien está enseñando, hermano, que Jesús no es Dios. Esos son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Hermanos, hay quien se aprovecha de las enfermedades de la gente para sacarles dinero.
Hay personas, hermanos, que dicen que si estás enfermo y das dinero, Dios te sana. Hay quien enseña, hermanos, que la salvación no se pierde. Hay quien enseña que puedes vivir como quieras. ¿Veis? Ahora, si yo no tengo el conocimiento de la palabra del Señor, es imposible, hermanos, que yo pueda distinguir de lo falso a lo verdadero. Por eso es tan importante que tú, hermano, te compres cosas para que sepas, hermanos, distinguir. Creo que en verano, creo que dentro de poquito estoy por allí porque me llamó el chino hace poco. Es que corté las visitas porque tenía que enfocarme en la iglesia mucho y quité las visitas. Y bueno, ahora me han llamado también para Alicante y tengo ahí unas pendientes, pero a ver lo que Dios me va diciendo. Sí, pero hermanos, somos engañados porque no tenemos el conocimiento de su palabra. Mirar, hay un hombre que le llaman el teólogo ese que es vagabundo. Y todo el mundo, ay, el teólogo, no sé qué, ¡hala! ¿Cómo sabe? Dice, Dios me dijo que dejara a mi mujer. Pero ¿cómo Dios te va a decir que dejes a tu mujer? Si la Biblia dice que yo y mi mujer tenemos que ser solo una carne. ¿Veis? Ese hombre puede saber mucho de la Biblia, pero no vive nada. Y la gente lo ve, yo le he visto hasta compartirlos en estados. Por eso, a todos de la iglesia, hermanos, yo se lo digo, a los de mi iglesia, dejaros de ver YouTube y dejaros de ver tonterías de esas. Y dejaros de buscar profecías por los directos, porque si te veo yo buscando profecías, Manuel, no te administra jamás. Porque necesito que me dé una palabra. Ora y lee y Dios te hablará, caramba. Ora y lee y Dios te hablará. Déjate, no, a ver, este directo, otro directo. No, te dice el Señor. Mira, hay otra mujer, hermano, Yesenia Ten. ¿Cuántas personas, cuántas hermanas cristianitas ven a Yesenia Ten? Dios te dice que si no te sirve tu marido, cámbialo por otro. Claro. Yo sí la veo, pues muy bien. Incita al divorcio. ¿Sabes por qué? Porque ella, siendo pastora, dejó a su marido y se casó otra vez. ¿Veis? ¿Veis? Guillermo Maldonado, hermanos, dice que los pobres no entrarán al reino de los cielos. Pues tú y yo nos vamos para el infierno de tirón. ¿Me entendéis? Ahora, si no tengo conocimiento de su palabra, hermanos, que estudian más los testigos de Jehová que nosotros, que cualquier testigo de Jehová coja a cualquier cristiano y lo revista. Pero cuando yo estudio su palabra, la revelación del Espíritu Santo está sobre mí. Mirar, el Espíritu de Dios da revelación de su palabra. Nos da
lo que está oculto en su palabra, Dios te lo revela. ¿Me entendéis? Y hermanos, a mí Dios me dice cómo por medio de su palabra yo tengo que llevar la iglesia. A mí el Señor por medio de su palabra me dice cómo tengo que llevar la iglesia. Hermanos, que la gente no quiere ser pastoreada. Esto es fuerte, ¿eh? La gente no quiere ser pastoreada. ¿Sabéis lo que busca ahora la gente? Y lo voy a decir, perdonadme, pero yo lo voy a decir, ¿eh? Lo voy a decir. No he almorzado todavía y estoy un poco loco. Lo voy a decir. La gente busca megas iglesias, iglesias que hay 1000, 2000 almas. ¿Sabes por qué? Una de ellas es porque no son pastoreados. Es porque no son pastoreados y pueden hacer todo lo que quieran. Hermano, hemos visto a personas de un año poniendo las manos sin someterse a nadie. Con que des el diezmo te vale, haz lo que quieras. Dar diezmo, haz lo que creas. Escucha, yo creo en el diezmo y lo practico. Pero a mí, ¿por qué me des tu diezmo o des tu ofrenda? No creas que tú vas a hacer lo que quieras en la iglesia. En la iglesia Jesús sigue restaurado, vas a ser pastoreado, vas a ser administrado. Y hay a veces que te voy a pegar cada administración, que te voy a dejar tirado por el suelo. Hay a veces que te voy a pegar cada administración a través de su palabra, que el Espíritu de Dios te va a romper. Pero porque queremos que tú te vayas al cielo. Si no me importaras, me da igual. Pero te garantizo en el nombre de Jesús que en la iglesia te vas pastoreado. Pero pastoreado, ¿sabes por qué? Porque luego tu sangre a mí no me va a clamar. Pablo dice, escuchadme, ya os podéis ir al cielo. Pero vuestra sangre a mí no me va a clamar porque os he predicado la verdad. A mí en la iglesia me enseña que no mandan las familias más grandes, ni los que tienen apellidos más grandes. Que a mí me enseña que la iglesia tiene que ser gobernada por la persona del Espíritu de Dios. A mí me enseña la palabra de Dios que en la iglesia tiene que haber santidad. ¿Me entendéis? Su palabra. No, estáis confundidos. Ese es el problema, porque coméis de todas las ollas y no en todas las ollas hay buena comida. Número uno, hermano, si tú eres... Mira, voy a decir algo. Número uno, si tú eres cristiano, has nacido de nuevo, tienes que pertenecer a una iglesia. Quiere decir que tienes que echar raíces y crecer en la iglesia que Dios te ha puesto. No en la iglesia más cerca de tu casa, sino en la iglesia más bíblica, que haya sana doctrina y buenas enseñanzas. Y que tú te tienes que someter a un pastor y que tu administración la tiene tu pastor. Que no tienes que escribirme a mí y decirme, es que necesito que me administres, pero tienes pastor, sí, pero me da lache contárselo a mi pastor. Pero ¿cómo te va a dar lache contárselo a tu pastor si a tu pastor le ves todos los días, le conoces, ora por ti, y a mí que no me conoces quieres contarme tus cosas íntimas? Porque eres un reverde. ¿Cómo? Lo voy a volver a decir, eres un reverde, y el que conoce tu vida es tu pastor, y sabes que si vas donde tu pastor quizás te va a administrar con mano dura. Por eso no sabéis dónde tirar, porque coméis de todas las ollas. Y la Biblia dice que Eliseo dijo, en esa olla hay muerte. ¿Por qué? Porque no todo el mundo no enseña la palabra, no enseña la verdad, hermanos. No enseña la verdad.
Y el pueblo quiere entretenimiento, no os sometéis. Perdonadme que lo diga, caramba, lo voy a decir y ya está. No os sometéis a vuestros pastores. Y la Biblia a mí me dice que tengo que someterme a mi pastor, porque él vela por mí, tengo que honrar a mi pastor. Le sacamos los cachos, hermanos, a los pastores, caramba. ¡Ay, el pastor! No ha venido a visitarme el pastor, no me ha llamado, no me ha escrito el pastor. Y cuando estabas enfermo 350 veces, el pastor iba a visitarte. Cuando has estado malo y no has tenido para comer, el pastor ha ido a visitarte. Y por una, el pastor ya es malo, ya le hacen la guerra, ya quieren cambiarlo de iglesia, ya no ofrendan para que el pastor se vaya. La iglesia tiene que cambiar cada 3 meses de pastor. Bueno. ¿Pero qué es eso? ¿Pero quién eres tú para quitar y poner pastores? Tú tienes que honrar la vida de tu pastor. Y tenéis que preocuparos también por el pastor. ¿Qué pasa? ¿Que el pastor es Terminator? No, hermanos, el pastor es de carne y hueso. Y tiene sus problemicas. Y cuando tú estás durmiendo, tu pastor está orando por ti, está tirado en el suelo pidiendo por tu matrimonio y pidiendo por tu familia. ¿Me entiendes? Y tú vas de directo en directo y pidiendo oración a todo el mundo. Es que hay que someternos, hay que saber, hermanos. Pasa igual con los recién convertidos. Un recién convertido ya está haciendo directo, ya está haciendo esto, ya está haciendo lo otro. Ya está predicando, ya está orando, ya quiere poner las manos. A los 2 días los ves cogiendo una botella de whisky y bebiéndola por el TikTok. Pero hermanos, es que tenemos que hacer todo en el orden de Dios. Si es que tendrás que ser discipulado, te tendrás que enseñar el Espíritu Santo, tendrás que convertirte. Pasa igual, hermano. A mí la palabra de Dios me enseña cómo tengo que vestir. La palabra de Dios nos enseña que tienes que vestir ordenadamente, que no tienes que vestir como una fulana ni como un fulano. Lo voy a decir, caramba. Que hay cristianos y cristianas, supuestamente cristianos y cristianas, que visten peor que las de la calle, que las de la vida. Ahora, ya le he dicho. ¿Me entiendes? Y a mí la palabra de Dios me dice cómo tengo que hacer. Así que en su palabra está todo. Todo. Todo está en su palabra. Bueno, como las ovejas hacen las cosas bien. Que vais a hacer las cosas bien. Pues el pastor tiene errores, hermanos. Y el pastor tendrá que dar cuenta a Dios. Pero tú y yo no somos nadie para murmurar. La crítica es del diablo. El que saque los cachos a su hermano, sea pastor o no sea pastor, tiene un demonio en la boca. El que murmura, el que critica en su casa, tiene un demonio en la boca, literalmente. Porque la crítica en la murmuración es del diablo. No, hermano, a ver, Dios nos llama a anunciar las virtudes, pero hay un hombre que dice, si no tienes llamado no puedes subir. Y ya está, y paramos ahí el tema, que no nos vamos a otro lado. Su palabra. Todo está en su palabra. Todo está en su palabra. Y bueno, llevamos 1 hora y pico ya. Facebook no sé cuántas personas hay conectadas. Pero bueno, Dios es bueno. Y bueno, vamos a seguir un ratito más por aquí, por la iglesia. Y estaremos un ratito orando, ¿eh? Amén. Y estaremos aquí un ratito más buscando a Dios.
Y bueno, mañana miércoles, mañana a las 12 de la noche estamos en la radio compartiendo otra palabra de Dios en este lugar tan maravilloso que el Señor nos ha dado. Y bueno, ya sabéis que yo estoy loquico predicando, pero siempre os voy a predicar la verdad. Os guste o no nos guste, tenemos que escuchar su verdad. Así que bueno, hoy a las 7 de la tarde hay intercesión y oración de las hermanas, que pues bueno, se les enseña o intentamos aprender todos juntos cómo tenemos que orar y cómo tenemos que interceder, y luego oramos por las peticiones. Y luego a las 8, por nuestro culto, una bendición, donde el Espíritu de Dios se mueve con un poder y con algo tremendo. El Señor nos bendice cada día y el Señor nos llena. Por eso también queremos pues invitaros a que podáis venir a la iglesia y permanecer en la iglesia si no tenéis otra iglesia. Estamos ubicados en Vallecas, en el barrio de Palomeras, en la calle Rafael San Narciso número 17. Nuestros días de culto: martes, viernes, sábado y domingo. Este jueves estamos por el barrio evangelizando y predicando su palabra de Dios con nuestro altavoz. Ya tenemos nuestro altavoz y vamos a disfrutar. Sin más, que Dios os bendiga mucho, que la paz del Señor esté con todos vosotros y hasta luego. Que Dios os bendiga. Nada, a los de Facebook, que Dios os bendiga mucho, gracias por estar ahí y nos vemos en breve. Un beso, un abrazo.